Okay. Hola, buenas tardes. Soy Andrea. Yo soy Macarena, la verdad. Tutoras. Estamos nuevamente acá en una clase para un poco contarles algunas cosas de la unidad 3, reforzar algunos elementos del trabajo final y tal vez aclarar algunas dudas con respecto a la retroalimentación del segundo trabajo, que era la construcción de una rúbrica. Así que, Maca, partes tú contando un poco de la unidad 3. Ok, la unidad 3 básicamente parte de cómo se constituye un escenario de evaluación, cuáles son los ámbitos que se pueden ir midiendo, ¿verdad?, a través de distintos trabajos. Por lo tanto, finalmente el objetivo también era contribuir a generar un buen stock de herramientas y materiales para generar espacios de evaluación o escenarios de evaluación o tareas de evaluación o como quieran llamarlo. Entonces la idea era partir desde aquellas más comunes, ¿verdad?, las que más se usan, y llegar a aquellas que son un poco más complejas, como por ejemplo el trabajo con portafolio. Se trabajaron con ejemplos de portafolio, se trabajaron con ejemplos de performance, ¿verdad?, con ejemplos de producto, se trabajaron también ejemplos de distintas rúbricas, se trabajaron, por ejemplo, las rúbricas de tipo, se me olvidó, las holísticas, ¿verdad?, las holísticas y las, se me olvidan los nombres, las holísticas y aquellas que van por distintos ámbitos, ¿verdad? Entonces, finalmente la idea era que ustedes contaran con todos los materiales para poder generar los espacios y los escenarios de evaluación más variados posibles, dado que emitir un juicio de evaluación es tremendamente difícil a partir de un solo tipo de escenario de evaluación, y ese es uno de los grandes problemas con los que cuenta hoy en día el sistema, y es el hecho de que habitualmente trabajamos con la prueba de lápiz y papel, fundamentalmente con la respuesta de selección múltiple o con aquellas de respuesta breve. Ahora, en caso de las pruebas de selección múltiple, son bastante buenas en el sentido de que nos entrenan para, por ejemplo, pruebas tipo SIMSE o PSU. Sin embargo, limitan demasiado las posibilidades de creación del alumno, limitan fundamentalmente la capacidad de acción del alumno frente a un estímulo, la capacidad de respuesta queda extremadamente restringida a la toma de decisiones frente a un elenco de alternativas, ¿verdad?, que ellos tienen que optar. Entonces, por eso es también la gracia de abrir los espacios. Entendemos también que los tiempos siempre son complicados y que por lo mismo, ¿verdad?, la gracia es racionalizar los tiempos. Uno de los grandes problemas con los que a veces contamos los profesores es que en los colegios nos piden 8 o 9 notas en un semestre, ¿verdad?, cuando en realidad a veces la cantidad de notas no es aquello que nos arroja finalmente la capacidad, no nos permite evaluar finalmente lo que sea un niño, porque si yo tomo 13 pruebas y todas son de selección múltiple, finalmente voy a quedar siempre limitada al mismo ámbito de acción. Mientras que a veces 4 notas con distintos escenarios de evaluación, o 2 por ejemplo, podrían ser mucho más ricos si es que el escenario es más complejo. Ahora, de eso hay que convencer también a los directivos de los colegios. Entonces, sí, de todas maneras. Sí, de hecho uno de los elementos que apunta EPA, la evaluación por el aprendizaje, es la diversidad de escenarios. O sea, nosotros debiéramos ser capaces de tener una diversidad de métodos de evaluación durante el desarrollo de un semestre o de un año académico, entendiendo que los estudiantes tienen distintas maneras de demostrar su desempeño. Entonces, no focalizarse solo en las pruebas de papel y lápiz, que es lo que habitualmente hacemos. También buscar métodos de proyecto, el método de producto, un portafolio, observaciones, en fin. Pero como bien dice Maca, poco constamos, siempre dependemos de lo que señalen nuestras autoridades educativas, que muchas veces hay un reglamento de evaluación que determina qué tipo de pruebas, cuántos instrumentos se van a hacer y los da muy estructurado, entonces el ámbito de acción para el docente se reduce. Ahora bien, creemos el tema de que también puedo potenciar otro tipo de métodos en evaluaciones formativas, que no necesariamente vayan a llevar una evaluación, una calificación, o sea, ir haciendo distintas evaluaciones en el momento de la clase que me permita ir usando otros métodos para dar un poquito más de diversidad. Retomo el tema de la unidad 2, como para seguir avanzando. Sí. Con respecto a la retroalimentación del trabajo 2, que tenía que contener una tabla de criterios o una rúbrica. En general, creemos que hay muy buenas evaluaciones, hay muy buenos trabajos, se nota el esfuerzo y la dedicación,
Sin embargo, hay algunos elementos que es necesario precisar, que nos parece que para este trabajo final debiesen tener más claro, porque nuevamente se construye una rúbrica. Son en los descriptores de logro. Muchas veces los descriptores de cada nivel no abarcan o no están vinculados a los indicadores que pusieron, ¿ya? Muchas veces por ir completando hay como poca diferencia entre ellos. Creo que la revisión que hicimos fue muy exhaustiva y logramos tratar de transmitir lo más que pudimos ese tipo de comentarios. Otro elemento que también fue reiterado es que los componentes de la tabla de criterios muchas veces no daban cabalidad total a la competencia que se quería evaluar. Entonces habían elementos que no se estaban evaluando, ¿ya? Por lo tanto les sugerimos poner ojo en esos temas, en los indicadores. Recuerden que el indicador es un referente. Claro, un referente que me permite, tiene que ser medible, concreto, ¿ya? No puede ser como un objetivo, algo que yo espero que sea, no, son capaces, definen, no sé, establecen diferencia de causa, en fin, o sea, súper concreto con lo que yo voy a observar, porque esa es la gracia del indicador, que me permite ver en concreto el desempeño del estudiante. La rubricación después es el descriptor del logro, pero finalmente es el indicador el que a mí me lleva a una pauta. Ahora, hay veces que el propio estándar, bueno, por ejemplo, que consideramos bueno, describe da el mismo descriptor, o sea, da el mismo indicador y a veces no se requiere de indicador, pero es bueno que tenerlo para que lo tenga claro el profesor, uno como evalúa, y el alumno también, ¿verdad? Además, dentro de todas las retroalimentaciones, había veces que la pauta estaba hecha, o la rúbrica, ¿verdad?, estaba hecha como solamente para el docente, cuando en realidad esto debiera compartirse con el alumno. Entonces, por ejemplo, en algunos trabajos se nota esfuerzo en el trabajo, o trabajó con mucho esfuerzo, o trabajó con... no queda claro para el alumno, y el alumno va a decir, bueno, yo me esforcé, y usted le dice, no, no te esforzaste, y se transforman en estas discusiones, ¿verdad? Claro, ¿cómo cuantificamos el esfuerzo? También pasaba con el bueno, cuando es muy bueno, y fuera, pero ¿qué es muy bueno? ¿Qué es muy bueno? O sea, el excelente es cuando él llega a hacer el trabajo muy bueno, pero ¿cuándo es muy bueno? Caemos en lo mismo de... No damos espacio a esa transparencia que queremos y a esa claridad en la evaluación. Exactamente. Así que ojo con esos puntos ahora en el trabajo. Hay otro detalle, me pasó que yo le pregunté a varios de mis profes por qué no habían aspirado o por qué no habían llegado al nivel destacado, y me señalaban que porque no habían entendido de qué se trataba la parte destacada de la rúbrica. Bueno, para eso está la rúbrica publicada antes. La gracia es que si no entienden la rúbrica, nos preguntan a nosotros directamente vía correo, Macarena, ¿sabéis qué? No entiendo la rúbrica, no entiendo qué quiere decir con esto, no entiendo qué quiere decir con esto otro, y nosotros rápidamente lo vamos a aclarar, porque es curioso, trabajos muy acuciosos, pero que no lograban el nivel destacado porque no cumplían con aquello que señalaba la rúbrica para el nivel destacado. No sé si sí, te pasó. Yo les pregunté y ahí me decían, es que no lo entendimos. Bueno, entonces no tengan ningún problema en preguntar, porque nosotros no tenemos problema en responder tampoco. Sí, de todas maneras. Bueno, y viendo lo que viene ahora, que es el trabajo final, último, del cierre de curso, lo que esperamos y queremos con este trabajo es un poco que puedan plasmar, demostrar todo lo aprendido durante las 3 unidades. Es bastante simple entendiendo todo lo que ya han hecho, ¿ya? La idea es que construyan un escenario de evaluación, que lo construyan de acuerdo, que ustedes elijan qué escenario, qué método usar, ¿ya? En el sentido de una libertad de que ustedes elijan un método, pero que consideren que es un trabajo de término de unidad, ¿ya? Que va a llevar una evaluación sumativa, por lo tanto se califica, y la idea es que este escenario sea capaz de desarrollar una competencia por completo, los distintos ámbitos de una competencia. En las instrucciones que les vamos a enviar aparece un cuadro que lo habíamos comentado en otras veces, donde se muestran los ámbitos de acción de una competencia o ámbitos de desempeño de una competencia, que está lo actitudinal, lo conceptual, ¿ya? Lo procedimental, entonces lo valórico. Entonces la idea es que seamos capaces, y ese es el desafío, ¿ya? Y ahí está un poco lo complejo de este trabajo, que sean capaces de integrar estos elementos en un solo escenario, ¿ya? En un escenario de evaluación ustedes sean capaces de demostrarnos y contándonos cómo desarrollarían este escenario y dónde se puede ir evidenciando el desempeño de
los cuatro ámbitos de acción. ¿Ya? Ese es lo más complejo que tiene el escenario. Vamos a entregarles una pauta donde se determina nuevamente que construyan una tabla de criterio. ¿Ya? Pueden usar la misma de la vez anterior, y en ese sentido mejorada obviamente. La idea es que esto sea un proceso de aprendizaje. Entonces, si ustedes pueden tomar lo que nosotros implementamos de la rúbrica anterior, la idea es que la puedan estar mejorada y que tengan muy buenas calificaciones. Y ese es el objetivo del curso. En ningún momento que a ustedes les vaya mal. Así que, pues si alguien desea tomar la rúbrica que ya hizo y construir un escenario que tenga todos estos elementos. Entonces va a ser súper importante la parte donde hice una pauta que viene después, que se va a denominar como la planificación del instrumento, donde ustedes tienen que señalar la unidad temática que están trabajando, los contenidos mínimos que están trabajando, los objetivos fundamentales que están detrás, ¿ya? En cuántas sesiones lo piensan hacer. O sea, la idea es que ustedes nos puedan simular lo más claro posible cuánto tiempo creen que se van a demorar y que ojalá lo puedan aplicar en algún momento, o si ya lo aplicaron, ya que también nos ha pasado que algunos ya lo han aplicado. Entonces tienen que completar toda esa información con todo ese detalle, determinar la competencia que están evaluando y posteriormente viene una pauta muy similar a la primera, donde tienen que poner el tipo de evaluación, los productos o realización, y ahí lo importante que dice detallar actividades o las sesiones en cuales se va a desarrollar. La idea es que ustedes puedan hacer lo más detallado y específico posible en cómo implementan el escenario. ¿Ya? Esa parte sin duda va a ser la más compleja y para nosotros va a ser la más importante de evaluar, porque ahí se va a plasmar el logro finalmente del desarrollo de la competencia. En cuanto a sesiones, cada sesión que se va a hacer, desde vamos a ir a la sala de computación, a indagar, a buscar información, luego los llevo a la sala de clase, en la segunda sesión les doy tales preguntas para que ellos indaguen, posteriormente van a construir un diario, no sé, van a hacer una maqueta, van a hacer una disertación, ahí ustedes eligen, pero que sea todo bien detallado, qué se está logrando en cada una de las sesiones, ¿ya? O cada una de las actividades, cómo yo voy desarrollando lo conceptual, lo procedimental, ¿ya? ¿Y cómo los vamos a retroalimentar? Porque esa es la otra parte esencial de la... después. De hecho, hay un tema bien importante. La rúbrica sirve mucho para retroalimentar. De hecho, nosotros colgamos la rúbrica habitualmente, o el aspecto de la rúbrica, para que ustedes sepan por qué tienen la nota. Ahora, también dentro de este trabajo, quizás lo distinto de la rúbrica, o sea, entendiendo que pueden usar la que ya tienen, existe la posibilidad de generar una rúbrica matriz, que es entendiendo también los tiempos, porque nosotros también somos profesora, entendiendo que los tiempos son sumamente difíciles y entendiendo que a veces cuesta mucho hacer una rúbrica por cada evaluación compleja que yo vaya a desarrollar, se pueden desarrollar rúbricas matrices o rúbricas estándar que pueden ajustarse a cada evaluación, es decir, rúbricas lo suficientemente amplias que enfoquen a la competencia, desde la cual yo pueda mirar distintas evaluaciones. Esa es una novedad. El que quiera integrarlo, pruébelo, porque yo lo solía hacer así. Lo suelo hacer así porque si no, cada evaluación... Ahora, evidentemente, cuando la evaluación tiene un grado de especificidad muy alto, uno ajusta la rúbrica, le hace ciertos acomodos para que vaya directamente a esa evaluación, pero se puede trabajar con rúbricas matrices. Eso es un aporte, dado que nosotros en general tenemos mucha hora en aula y muy poca hora de colaboración, y eso es una posibilidad. Entonces tienen dos posibilidades: hacer una rúbrica, o sea, usar la misma rúbrica que ya tienen, arreglarla, ¿verdad?, a partir de las retroalimentaciones, o bien desarrollar una rúbrica matriz nueva, o a partir de la que ya tienen, ampliarla y que les pudiera servir para varias evaluaciones. Eso sería como el matiz que podría tener esto. Y sobre todo el tema de la retroalimentación, cómo se las van a ingeniar para retroalimentar, dado también que los tiempos, una vez más, son sumamente acotados. ¿Cómo lo hacemos para retroalimentar a los chicos de tal manera que esto sea efectivamente un proceso de aprendizaje y no solamente un ámbito de calificación, que es lo que suele pasar en la... Claro, la idea es que en la parte que se señala en la pauta de retroalimentación, que ya la verán, ustedes sean capaces de un poco, nos señalen, simulen, cómo retroalimentarían, qué harían,
los llamo uno a uno, a una presentación grupal, a través de la rúbrica les entrego a cada uno los niveles de logro, les explico, en fin, que ustedes nos expliquen el proceso de retroalimentación, pero que se considere o se integre dentro de el desarrollo del escenario, que eso es importante, ¿ya? Que esté considerado dentro de todo el proceso, el que consideren un tiempo para retroalimentar. Por eso lo pedimos aparte y que lo detallen. ¿Preguntas? Eso, no sé si habrá alguna pregunta.